Muy buenas tardes, estamos seguros que están disfrutando de esta ocasión especial. Mi nombre es Raúl Zapata, soy gerente general de Arquilab. Arquilab es la empresa que representa a Balner aquí en el Perú. Y bueno, en lo personal soy administrador de negocios, he seguido un MBA en la Escuela de Negocios de Madrid, soy diseñador arquitectónico y actualmente estoy siguiendo una maestría en la Universidad UCAM de México. Y realmente estamos complacidos de tenerlos aquí. Y en esta parte vamos a hablar un poco, muy bien, esta parte vamos a hacer la manera de conversatorio. Quiero presentarles al arquitecto Víctor William Zapata Herrera. Él es arquitecto, para que tengan una idea, en el Colegio de Arquitectos del Perú, después del decano, hay un grupo de 10 arquitectos que son los que nos ayudan a elaborar las normas de arquitectura, el diseño en los diferentes aspectos. Él es ganador de 10 concursos internacionales. Tengo que salir porque el parlante, no lo alineas con el parlante donde... Ahora sí. Él es ganador de 10 concursos internacionales de arquitectura y es el arquitecto de Balner aquí en Perú. Así que permítame presentarle al arquitecto Víctor Zapata, así que va a ser un placer conversar juntos y conversar con ustedes. Muy bien, del diseño arquitectónico en laboratorios. Y, a ver, Víctor, empieza por favor con la conversación. Ahora, ¿por qué es importante la arquitectura en laboratorios? ¿Qué tiene que ver la arquitectura con la ciencia? Bueno, de alguna manera los científicos y los arquitectos somos tipo colegas, porque la arquitectura es arte y ciencia. Para diseñar se necesita ciencia, se necesita conocimiento. Por lo más mínimo que sea uno, el arquitecto se convierte desde un cocinero, un científico, se convierte en un gerente, se convierte hasta personal de limpieza para poder diseñar el espacio más pequeño o más complejo, ¿verdad? Ahora, si ustedes fueran arquitectos, ya que son científicos, ¿cómo diseñarían un laboratorio? ¿Qué se les viene a la mente para diseñar un laboratorio? Ya sus funciones comienzan a pensar, porque lo que hacen se convierte en un espacio. Pero el espacio, ¿de dónde nace? De un usuario, ¿no? Que es la persona. Raúl nos va a presentar un video interesante de Balner, porque eso nos ayuda a analizar y cambiar nuestro pensamiento de cómo debe ser un laboratorio. Es interesante y vamos a ver, hace un momento Oscar hacía referencia a este proyecto de Balner y queremos que puedan disfrutarlo. Ese es solamente el estacionamiento de bicicletas.
En este caso hasta el cielo es móvil. El cielo que está ahí se abre o se cierra dependiendo si se necesita más o menos de inyección de aire o ventilación. El concepto aquí es transparencia, colaboración entre las personas, que se vean desde una esquina del laboratorio hasta la otra esquina del laboratorio. Una cosa que yo encuentro, esto es una percepción personal, la combinación de laboratorio con madera. ¿No es cierto? Porque uno dice, no, el laboratorio no es compatible con la madera. Y le da una calidad distinta. Mucho color, ¿no? La ciudad es difícil. Ven que todos los bordes de la ventana son áreas de descanso también. Todos los servicios tienen que ser. Imagínense el aire filtrado que tiene que tener para que todo funcione.
Espectacular, ¿verdad? Idéntico al Perú. ¿Qué les pareció el video? ¿Fue lo que imaginaron cuando mencioné si ustedes diseñarían un laboratorio? ¿Podemos prender la luz, por favor? No. Realmente, cuando la arquitectura entra, como que agarra calor humano, ¿verdad? Ya no solamente es un ambiente frío. ¿A quién no le gustaría trabajar ahí? Hasta a mí que soy arquitecto, ¿no? Ahora, un buen arquitecto, para lograr algo así, se requiere de empatía. Eso es importante. Cuando uno se pone en lugar de la persona que va a trabajar, logra espacios humanos. Esa es la enorme diferencia cuando se interviene en la arquitectura a través del usuario. Porque ¿para quiénes diseñamos? ¿Cierto? Para ustedes mismos, para nosotros mismos. Entonces, cuando la persona se enlaza en su trabajo, ¿qué trabajo se lograría? ¿No? Como se dice, ¿no? Cuando uno está en su hábitat, se siente en esa libertad, ¿no? Yo soy muy apasionado en la arquitectura, soy aquel que me voy a dormir y no puedo dormir porque todo se mete en la cabeza hasta lograr un espacio. Me imagino que lo mismo piensan ustedes cuando están pensando en algo que tienen que desarrollar o un problema que tienen que resolver como científicos, químicos. Ahora, cuando uno diseña para el ser humano, logra muchas cosas. Si hablamos en arquitectura residencial, si retornamos años atrás, ¿cómo era el concepto de una vivienda? Quizás no era así. La vivienda ha evolucionado demasiado, ¿no? Los espacios, el estilo de vivir de una persona cambia. Ya no es como en antes. Y eso hace de que se desarrolle el ámbito de la arquitectura. Y lo mismo en la arquitectura comercial. Antes alguien podría decir a sus hijos, vamos a pasear al mercado. No. Ahora sí se puede a un centro comercial. No solo se va a comprar víveres, ya se desarrolla una actividad, una vivencia. Y eso se refleja en un centro comercial, incluso se ve el factor humano. Y es interesante lo que menciona Víctor, porque hay una evolución, hay un cambio, ¿cierto? La arquitectura residencial ha cambiado, ha mejorado. La arquitectura comercial también. Cuando ustedes van a una peluquería o vamos a la barbería, traten de imaginar, los que tienen un poquito más de años de experiencia, cómo eran las peluquerías hace 15 años, hace 10 años atrás, y ahora parecen un concurso de diseño interior, ¿no? O sea, hay una evolución en todo aspecto de la arquitectura, en el diseño residencial, comercial, pero yo les pregunto, ¿sienten que ha mejorado en el Perú la arquitectura en los laboratorios? Es cierto que nuestros laboratorios no son como estos, pues, ¿no? Felizmente. Pero tampoco son como estos, ¿no? Lamentablemente. Pero eso es lo que quisiéramos, ¿no es cierto? A eso es a lo que aspiramos. Y para esto se requieren estos dos factores. Quizá Víctor puedes explicarnos. Así es. Estos factores son importantes. La persona, más espacios adecuados. No es como a veces muchos diseñan, arquitectos, ¿no? Se piensa en el espacio, claro, el espacio, el concepto. Pero ese espacio nace a través de la persona. Cuando uno piensa en la persona, más espacios adecuados, ¿qué resultado nos da? Laboratorios más humanos. Y esto es importante porque miren, generalmente cuando alguien nos llama para diseñar un espacio, la mayoría de arquitectos ahí mismo piensa, ¿qué área tiene su espacio? ¿Qué requiere? ¿Qué necesita?
está pensando en el área de trabajo. Error. Lo más importante son las personas, las necesidades de cada quien. Y varían. Por ejemplo, en el caso del ámbito de los laboratorios, un laboratorio de biología no es exactamente igual que uno de química, de bioquímica, de suelos, de aguas, etcétera, de control de calidad. Y las personas que trabajan allí tienen una identidad distinta que la forma la empresa, ¿no es cierto? Y si ustedes han trabajado en diferentes lugares, notarán que la personalidad de una empresa es distinta a la de otra. Por eso un buen profesional primero, como mencionó Víctor, se mete en la cabeza, por decirlo así, del usuario, del habitante, de la persona, antes de pensar en el espacio. Eso es lo segundo. Por eso el resultado, cuando se piensa primero en las personas, es tener un laboratorio más humano, porque se pensó primero en la persona. Por eso esto es importante. Así es. Si nosotros no cambiamos de mentalidad, no cambiamos ese chip, no se va a uno poder desarrollar, porque eso es importante para lograr una mejor arquitectura. Y cuando uno se siente en un ambiente agradable, el desarrollo es mejor, el trabajo es mejor. Hay un mayor rendimiento, ¿no? Cuando nos sentimos bien, ¿no? Entonces, y miren esta pregunta importante, ¿no? ¿Cuántos de ustedes o sus gerentes pidieron asesoramiento de un arquitecto para planificar, diseñar y construir su laboratorio? A ver, ¿pueden levantar la mano? Sí, siempre hay una opinión. Excelente. Muchas empresas siempre lo hacen, ¿no es cierto? ¿Todas lo hacen? La mayoría está haciendo así, ¿no? Y miren, ¿por qué decimos que tiene que haber un cambio de mentalidad? Porque miren, solemos pedir asesoramiento de un arquitecto hasta para diseñar nuestra cocina, ¿no? Estamos soñando, yo vi en YouTube, yo vi en Face, ¿no? Que es un pequeño laboratorio también, ¿no? Pero para una inversión de $100,000, $200,000 de un laboratorio, muchas veces no. En nuestra propia casa, ¿no? Muchas veces el propietario llama al maestro de obra y le dice, ¿sabes qué, señor Juan? Yo quiero mi sala aquí, y la cocina allá, y el dormitorio allá, y el dueño se convirtió en el arquitecto. O el maestro de obra, ¿no? Le dice al propietario, ¿sabes qué? Yo te sugiero que hagas esto, lo otro, de esta u otra manera, y el maestro de obra se convirtió, y después hay que demoler esta pared, y esta otra, y hay que remodelar, y gastamos más dinero porque pensamos que no quiero pagarle a Víctor porque es muy caro, ¿no? Y nos costó más. Entonces, por eso decimos que en el Perú tiene que haber un cambio de mentalidad. Nos automedicamos y también nos automedicamos a la hora de hacer un laboratorio. Y eso no es profesional, ¿no? ¿Qué tal si, Víctor, nos explicas esta parte importante que es el fondo de la exposición? Varias consideraciones que debemos tomar en cuenta a la hora de diseñar un laboratorio. Esto es importante porque cuando uno va a diseñar algo, uno tiene que planificar, ¿no? La planificación de los laboratorios según los requerimientos actuales y futuros. A veces se planifica en base al uso actual, a lo que queremos en el momento. Pero no pensamos que se va a crecer o que después pueden llegar otras cosas en el futuro. Si no se hace esa planificación, quizás lo que se resolvió en el momento se complica. ¿Por qué? Oye, ¿ahora dónde pongo la campana que tengo que comprar? No hay espacio, ¿no? Y a veces no es que se requiera quizás más área, sino una sencilla planificación. Como el ejemplo de la cocina, ¿no? Hay un proceso, ¿no? Uno llega con las compras, las tengo que depositar en un lugar, tengo que guardarlas. De ahí para la hora de cocinar, abro la refrigeradora, tengo que lavarlas, no me voy a ir al otro extremo,
para de ahí picarlas al otro extremo. Pobre mujer, ¿no? Cómo termina, ¿no? Por eso es importante la planificación. Y en el futuro, ¿recuerda, Raúl, cuando planificamos una clínica dental, qué es lo que hicimos? Y esto es interesante. Recuerdo, nos llamaron para hacer una clínica y le dijimos al gerente, permítanos conversar con todo el personal de la clínica, como un muestreo. Pero no queremos que usted sepa qué es lo que ellos dicen. Perfecto. Entonces, además de hablar con los médicos, hablamos con las recepcionistas, con el personal de limpieza, con el administrador. Recuerdo que les dije, es su hora de rajar. Esto queda entre nosotros. ¿Qué cambiaría usted de esta clínica? Ah, mire, tal cosa está mal hecho y esto también no creo que debe ser así, porque esto y lo otro. Y anotábamos todo. El resultado, porque es una cadena de 40 clínicas en el país, recuerdo que hicimos un cambio radical en la primera hora que nos dieron y luego el gerente dijo, ahora todo funciona mejor y con menos gente, es más rápido todo. Y nos pidió transformar, ahorita estamos en un proceso de transformar 40 clínicas en el país. Es una cadena del grupo de Credit Corp, ¿no? Pero note el punto, la planificación, el hacer que el usuario participe en el diseño. Como en el caso de ustedes, ¿no? Que los arquitectos son los que diseñan sus laboratorios. Ir más allá significa conversar directamente con el personal, incluso con los jefes de área. Bien, el tamaño o la cantidad de equipos que tienes ahora es este. De aquí a 3 años, a 5 años, ¿qué prevés tú? Porque muchas veces el usuario, el científico que está allí, conoce más que el mismo gerente. ¿O no? Puede proyectarse mejor que él. Por eso ese punto de la planificación de las necesidades actuales y futuras es un cambio de mentalidad que tiene que haber en nuestro país. Porque sabemos pensar solo, el peruano suele pensar solo en el momento. Así es. Ahora la planificación del edificio alrededor de los laboratorios. Eso es importante, ¿no? Porque siempre, no, de un laboratorio, si no tomamos en cuenta las funciones que convergen de todas las cosas que se hacen en el laboratorio, no se puede pensar bien. Incluso el tema de conexión, uno hace un flusograma, ¿no? De la cercanía entre un ambiente a otro, porque siempre hay un proceso, ¿no? Llegan las muestras, donde las colocamos, entran al laboratorio, debe haber una esclusa, debe haber una temperatura para que no haya pérdida de temperatura. Si no planificamos todos esos conexos de que va alrededor del laboratorio, podría funcionar mejor, optimizaría el espacio, optimizaría el tiempo. ¿Verdad que no? Y los flujos de trabajo optimizados logísticamente, reducción de costos de vida útil. Quizás, Raúl, nos puedes hablar de ese punto. Y eso es cierto, ¿no? Porque cuando se hace un análisis de flujo, disminuye el tiempo para hacer un trabajo, ¿no? Como el ejemplo que ponía Víctor hace un momento de la cocina. Entonces, a veces, cuando no hay planificación, se crece de manera desordenada. Y por eso se ocupa más tiempo para un proceso que debería ocupar menos tiempo, valga la redundancia. Entonces, por eso la planificación es importante. Y miren, aquí vamos a analizar 5 aspectos, aunque hay muchos más que se deben tomar en cuenta a la hora de diseñar, de planificar un laboratorio. Los primeros 3 tienen que ver con lo más importante, la persona. Y los segundos, con el espacio. No al revés. Generalmente los arquitectos diseñan al revés, al menos aquí en nuestro país. A ver, quizás es una vista rápida, Víctor. Tenemos el punto de la seguridad, que ya lo vamos a desarrollar. Punto. La ergonomía, bienestar, funcionalidad y la flexibilidad. Vamos a hablar del primer punto, la seguridad. Y realmente es importantísimo este punto, porque la seguridad no solamente del lugar, sino de las personas. Ustedes trabajan con productos peligrosos como
los productos biológicos, sino cómo nació el COVID. Es un tipo de riesgo, ¿no? Los riesgos biológicos. Sino, por eso, si no se piensa en eso, puede producir grandes daños. El tema de los químicos, hay productos peligrosos y eso es importante, el material, el tipo de mobiliario que usamos. No se puede usar el mismo material de una cocina en un laboratorio, que eso es lo que se ve normalmente en muchos laboratorios. Los radioactivos, los incendios, hay productos inflamables. Entonces, también se tiene que pensar en eso porque hay sistemas también de seguridad, de riesgo para que nos exigen las normas también, cuando uno tiene que pasar una inspección de INDECI. Y esto es importante, ¿no? Diseñamos un hermoso laboratorio, lindo, les encanta trabajar, invirtieron $100,000, viene INDECI y no pasó. ¿Les ha pasado a ustedes ¿Les ha pasado eso? de que hayan tenido problemas con permisos o licencias de funcionamiento? O puede que han pasado y no conocen porque eso lo ve otra área, ¿no? Que es el área legal de la empresa. Pero en el detrás de cámaras esto es más común de lo que se imagina. Así es. Y es importante porque hay normas en nuestro país que se requieren como los anchos mínimos. Anchos mínimos para, no solamente para que se pueda trabajar, sino para una evacuación en caso de un sismo, un incendio. Si uno no toma en cuenta esos factores, no nos dan licencia. Si no nos dan licencia, no podemos trabajar, así de simple. Recuerdo solo como un paréntesis, el año pasado nos buscó un cliente, ¿no? Dueño de unos laboratorios, habían hecho una obra de inversión tremenda y tenían 10 meses después de haber terminado la obra sin funcionar, porque INDECI no les otorgaba el permiso. Imagínense. ¿Cuál era el problema? Que el arquitecto que hizo el diseño, muy funcional, pero no contemplaba la norma peruana para funcionar. Así de simple. Bueno, gracias a Dios, en 24 horas, ¿recuerdas, Víctor? Sí, lo solucionamos. Recuerdo que el propietario nos dice, si lo solucionan, les pago un mes de alquiler, porque era un local alquilado. Y nos vinieron bien esos $15,000. En 24 horas lo solucionamos. Para que tengan una idea, bueno, en nuestra empresa sacamos entre 70 a 80 permisos al año de este tipo. Es una de nuestras especialidades. Pero este es un factor importante a la hora de diseñar. Porque si no se conoce la norma de INDECI, la inversión puede quedar paralizada, como el caso de este cliente, ¿no? Claro, yo lo dije. Los muebles se diseñan en Alemania con normas alemanas, pero hay que pisar también la norma peruana, que es lo que está pasando acá. Exacto, si no de nada vale la inversión, ¿no? Y esta otra cosa es importante cuando pensamos en la seguridad. Ya tiene que ver, por ejemplo, con el equipamiento que se decide poner. Un ejemplo son las campanas, ¿no? La seguridad tiene que ser pensada en el usuario. Tenemos en nuestro mercado una gran cantidad de campanas, ¿no? Desde las chinas hasta Balder, ¿no? Entonces, si no tiene la extracción adecuada, el usuario se somete a riesgo. O también la muestra se arriesga. Porque la anterior muestra no fue extraída adecuadamente, ¿no? Los volátiles quedan allí y ahora el resultado de la nueva muestra está contaminado. Y eso arriesga la seguridad de todo el laboratorio. Entonces, cuando se diseña, tenemos que pensar en la seguridad del usuario, la muestra y del laboratorio, ¿no? Muy bien. Y otro aspecto que tiene que ver con la economía. Este factor es importante, ¿no? Si no se piensa en eso, no se puede trabajar, ¿no? Ustedes saben que cuando hay problemas ergonómicos, pues hay lesiones en la cintura, en el cuello,
síntomas que la silla quizás no es la adecuada para ese tipo de trabajo, ¿no? ¿Y cómo nos podemos sentir? Después no podemos trabajar bien porque el mueble que diseñó el arquitecto no es el apropiado. Tengo que cargar a diario cajas y lo pongo en una altura no adecuada. O quizás estoy como 5 horas ahí y el mueble es muy bajo. ¿Cómo termina eso, no? Entonces, es importante. Quizás nos sentimos que estamos sentados en una silla de piedra, porque no es la adecuada. ¿Cuántas horas tenemos que pasar sentados? Ahora, sillas adecuadas es importante en eso. Parece mentira que influye todo, ¿no? Desde el espacio, y es ahí cuando uno habla de hacer laboratorios humanos. Eso nos permite durabilidad y comodidad. Ahora, el bienestar. ¿Por qué es importante el bienestar? Acá hay un ejemplo, ¿no? Tenemos 2 dormitorios. Los 2 tienen colchón, los 2 tienen almohada, los 2 tienen los mismos componentes. ¿Pero en cuál de los 2 dormitorios les gustaría estar? En el segundo. En el segundo. Porque el bienestar, La sensación, ¿no es cierto? La sensación que se crea. ¿no? Y eso se puede traducir en laboratorios. Pueden ser 2 laboratorios. Los 2 tienen las mismas probetas. ¿Puedo hacer un alcance? Porque Róbanos la exposición, Oscar, no te preocupes. lo que pasa es que también hay un tema ahí que es más desde el punto de vista científico, bioquímico, mi cabeza más científica. Es la guerra de talento. O sea, ¿cómo yo logro que un científico venga a mi laboratorio? Se quiera quedar en mi laboratorio. ¿Cómo yo evito que mi gente se vaya a otro laboratorio? Fuga de talento. Fuga de talentos. O sea, yo hoy día, sobre todo con los millennials, que no duran un mes en un trabajo, entonces, ¿cómo hago para que esa persona joven, que es la que va a estar en mi laboratorio, permanezca en mi laboratorio y no se me vaya? O sea, yo conversaba con la decana, les conté, les decía, ustedes hicieron un convenio, acaban de firmar un convenio con Universidad de Concepción con el Instituto Max Planck en Alemania. Cuando el director del Instituto Max Planck en Alemania le mande 3 estudiantes en intercambio a la Universidad de Concepción y vean los laboratorios que están trabajando, van a ustedes poder preguntarles si se quieren quedar con nosotros. Claro, a lo mejor la ciudad es muy bonita, pero en realidad con la ciudad no es tanto. O sea, el científico quiere venir a hacer ciencia, quiere a lo mejor tener opciones. Entonces, si está en la cama que le mostraban recién, no va a querer quedarse. Buena. Gracias, José. Y eso es cierto, ¿no? Y esa es la mentalidad de un laboratorio más humano, ¿no? La sensación de bienestar que se produce, y eso nace en la concepción arquitectónica. El otro aspecto. La funcionalidad. Lo que habíamos hablado, ¿no? Una buena planificación y configuración en los espacios de los laboratorios. Laboratorios más flexibles, el mobiliario, ¿no? Un laboratorio que puedo cambiarlo de acuerdo a mi necesidad, como vimos el tema del mobiliario con sus ruedas, ahorita lo necesito aquí, después lo necesito llevar a otro lado y no tengo que hacer otro laboratorio porque no lo puedo mover. Y esto de la flexibilidad es importante, ¿no? Por ejemplo, aquí creo que tenemos representantes de algunas universidades. Ahí está, ¿no? Entonces, imagínense una campana, ¿no? Quizás 5 laboratorios, aula, ¿no? Pero una sola campana donde yo pueda moverla de un laboratorio a otro. Quizás diga, uy, pero es muy cara. Pero es mejor tener una en vez de 5, sale mucho más barato y es más flexible. O el mobiliario, como el que tenemos, que es flexible. Entonces, y eso permite crecer según la necesidad o cambiar de ruta según la necesidad. Entonces, es importante diseñar pensando en que lo que hacemos sea flexible, ¿no? Para ajustarnos a los cambios.
Ahí tenemos algunos ejemplos de mobiliario flexible. Entonces, en resumen, Víctor. Para poder mejorar nuestro hábitat o su hábitat de ustedes es importante el cambio de mentalidad, ¿no? Aceptar los nuevos paradigmas, las nuevas funciones, que sean más humanos, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Que los laboratorios sean más humanos, porque las personas son las que lo usan. Si uno se siente cómodo en un lugar, es difícil que quiera mudarse a otro sitio para trabajar, ¿no? A veces, claro, quizás en otro pagan un poco más, pero el hábitat, Como uno se siente es importante. no, como antes de remodelar mi oficina de arquitectura, a veces prefería estar en casa viendo películas y diseñando, porque en la oficina quizás no me sentía tan cómodo. Pero cuando uno transforma el ambiente, las maravillas que uno puede hacer. Ahora hasta lleva el almuerzo a su casa, a la oficina. Entonces, eso es importante, ¿no? Las personas son lo más importante, ¿no? Y quisiéramos mostrarles, para terminar, un pequeño video de lo que para nosotros concebimos como un laboratorio del futuro, ¿no? Un cambio de concepto pensando en la parte humana, ¿no? Como una sala de reuniones, que es lo que normalmente se hace para poder tomar decisiones. Obviamente el área ya misma de trabajo de los laboratorios, que cambia en función a la necesidad. Y un área creativa, ¿no? Donde podemos hacer un stop para luego continuar. Cuando la arquitectura se hace más humana, cambian los asuntos, ¿no? Entonces, ese es un prototipo, ¿no?, diseñado por Arquilab, donde es el concepto que queremos dar a los nuevos laboratorios. Espero que haya gustado la exposición, algunas preguntas o comentarios. Con gusto podemos luego resolverlas. Ahora vamos a pasar, hay un pequeño break, unos 15-20 minutos, hay unos bocaditos que están aquí afuera y hay bebida aquí adentro, al fondo, así que vamos a hacer un stop por un momento. Bueno, vamos a hablar ahora de campanas de extracción. Campanas de extracción. Yo soy de las campanas de extracción porque en todos lados le dicen distinto, ¿no es cierto? Algunos le dicen vitrina, campanas, gabinetes, distinto tipo. En Ecuador me fue lo más sorprendente porque dicen sorbonas. Entonces, cuando tengo que hacer presentaciones en Ecuador, tengo que cambiar toda la presentación y colocar sorbonas.
De hecho, estoy pensando hacer un manual un diccionario latinoamericano del laboratorio, porque todo el lado es distinto. Los fregaderos, las tarjas, las bachas, las piletas, entonces hay distintos nombres. Tengo que cambiar el chip cuando converso con distintos países. Bueno, en el título dice la norma europea 14165 es un pacto de la ventilación y seguridad. Cuando analizamos hace un momento atrás el tema de las normas, por una cosa lógica, nosotros principalmente vemos las normas americanas, estilo americano. Y por supuesto que hay un mundo de normativa europea que nosotros no estamos normalmente acostumbrados. Ahí la vamos a revisar. Y claro, evidentemente nosotros somos fabricantes alemán y cumple la normativa alemana. Y lo bueno es que la norma alemana tiene algunos puntos que absorbe la norma europea, la norma alemana absorbe la norma americana. Entonces casi todas las cosas que la norma americana pide las cumple Wagner. Por decir una cosa, cuando uno mide la velocidad de cara de la campana, la norma americana ASHRAE 110 pide que sea 18 pulgadas de altura la medición. 18 pulgadas de altura son 45.7 centímetros. Entonces, hoy día los fabricantes americanos, estilo americano, de este tipo de campana, los topes de seguridad están a los 18 pulgadas, 45.7. La norma europea es de 50 centímetros, no es de 18 pulgadas. Entonces, nosotros, la línea de seguridad está en los 50 centímetros y no en los 18 pulgadas, 45.7. Pero cuando queremos testear a ASHRAE, nosotros bajamos hasta 48.7 y podemos testear y cumplimos ASHRAE. Pero los fabricantes americanos, como tienen el tope de esa altura hasta 18, no pueden subir 50. Entonces no pueden cumplir la norma europea. Y ahí es donde eventualmente tenemos una ventaja competitiva desde el punto de vista netamente comercial, en donde nuestras campanas pueden cumplir tanto norma europea como norma ASHRAE 110. Ahora, hay que tener en consideración que la ASHRAE no es una norma, es una referencia, y la norma europea sí es norma, y es certificable por un tercero independiente, y puede ser SGS, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros nos certificamos por TÜV, que vendría siendo una empresa tercera alemana, pero bueno, comencemos. ¿Cuál es la función de una campana de extracción? Esa es la primera pregunta que eventualmente alguien se quisiera hacer. Todos sabemos, la mayoría de ustedes o todos deberían tener campanas de extracción dentro de sus laboratorios. A ver, básicamente contener los gases, vapores, aerosoles o humos químicos. Importante aquí, esto es contener gases, vapores, aerosoles y humos. No dice polvos. Las campanas de extracción no son para polvos. Si quieres extraer polvos, es otro instrumento y puede ser con otro tipo de tecnología. Que nosotros la tenemos. Alerta de spoiler. Pero eso es lo importante. Si van a hacer pesaje de polvo o extracción de polvo, obviamente los polvos se acolmatan y se pegan en los instrumentos, se pegan en las espátulas, se pegan en los mandiles, batas, delantales, o sea, el nombre, ¿cómo le llaman aquí? Mandil, ya. Y entonces, claro que se genera problemas. Contaminación cruzada, contaminación de muestra, contaminación de usuario, contaminación de laboratorio. Entonces, por eso hay que especificar qué es gases, vapores, aerosoles y humos. También, obviamente, garantizar la seguridad del usuario. Eso es por todo sabido. Uno compra campanas de extracción para eso, para que el usuario lo trabaje seguro. Pero también para aumentar los niveles de seguridad del laboratorio en total, ¿ya? Hubo algún ejemplo por ahí, muchos años atrás, donde me acuerdo en un laboratorio 9 personas contaminadas con plomo, producto porque no había, las campanas no daban suficientemente seguridad a las personas. Esas 9 personas, me acuerdo claramente, demandaron al laboratorio, ganaron el juicio, obviamente el laboratorio tuvo que cerrar, absolutamente. No quieren que pase eso.
Entonces esos serían los tres elementos. Entonces, bajo mi punto de vista, una campana extractora es uno de los principales dispositivos de seguridad del laboratorio. Y ahí puede ser un cambio de paradigma, porque normalmente, si se considera, no es un instrumento analítico, ¿no es cierto? No es un HPLC, esto no te entrega ningún resultado, ¿sí o no? Y lamentablemente muchas veces cuando los gerentes de finanzas de las compañías empiezan a evaluar, a ver, pero ¿cuánto te da ese HPLC? ¿Cuánta plata te rinde ese HPLC? ¿Cierto? Tú le puedes decir, no, hacemos 10 análisis o 20 análisis o 100 análisis y eso significa cantidad de plata. ¿Y cuánto te rinde una campaña de extracción? No le pueden meter nada porque no te da resultado. A una centrífuga sí le puede dar resultado, hasta un vortex le puede dar resultado, pero una campana de extracción no le puede dar resultado. Entonces ahí evidentemente digan, no, vamos por lo más barato. Pero hay que compatibilizar lo más barato con la seguridad del laboratorio. ¿Qué es más barato finalmente? ¿Cierto? Entonces, una de las otras cosas también que ocurre es que no todos las personas consideran importante el entender cómo funciona una campana de extracción. Muchos obviamente saben que extrae los vapores, los gases, pero cuando se da cuenta que hay otras componentes detrás, por supuesto que la situación tiende a ser evaluada de forma distinta. ¿Por qué? Porque nosotros siempre le estamos exigiendo al laboratorio, ya lo conversamos, que tiene que ser sostenible. Y hoy día tiene que ahorrar plata. Entonces, la campana de extracción hoy día se ve en una disyuntiva. ¿Aseguro a la gente o soy eficiente ecológicamente? ¿Sí o no? No, es que la campana consume mucho. Dijimos hace un rato atrás. Entonces hay una delgada línea entre consume menos energía o protege a la gente. Y obviamente nosotros no podemos jugar con la seguridad de la gente. Entonces se le está presionando siempre la campana de extracción para que consuma poca energía. Consuma poco aire, bote menos aire, etc. De hecho, una mala práctica del laboratorio es que ¿qué hacen? Llegan a las 6 de la tarde y ¿qué hacen? La apagan. ¿Cierto? Y se van para la casa. No, ¿cómo se te ocurre? Es como, dejaste la luz prendida durante toda la noche. Te dicen después el otro día cuando el guardia te tuvo que ir a apagar la luz, ¿no es cierto? Dejaste la campana prendida. Y en realidad, en estricto rigor, la campana debería estar prendida. Imagínate todos los gases que están ocurriendo, que están emanando, tienen que pasar por un ducto y eso tiene que salir. Y evidentemente, para que vaya el laboratorio funcionando como corresponde, en el ducto tienen que salir esos gases durante toda la noche. ¿Y qué pasa con la igualización, le llamo yo, del aire? Está todo el día preocupado, ¿no es cierto?, que el aire fluya como corresponde, presiones negativas, presiones positivas, etcétera, etcétera, y de repente la apagas y te vas para la casa. ¿Qué es lo que ocurre con el aire en el interior del laboratorio? Cuando ya no tienes esa succión que te está teniendo, entonces a lo mejor ese aire puede naturalmente ir hacia otros laboratorios y contaminar cruzadamente áreas que no están consideradas. Entonces hay que tener también esa conciencia dentro del laboratorio. Claro, cuando estamos hablando de volúmenes fijos, en donde se extraen, y ese es un concepto muy americano. ¿Ya? Yo me acuerdo en algún pasado que yo trabajé también con otras empresas de la competencia de campana. Cuando iba a los entrenamientos, el americano me decía, the solution for the pollution is the dilution. Ese era el concepto que ellos decían. O sea, el aire es el que te va a diluir y que todos los contaminantes te los va a diluir y te los va a eliminar. Entonces, mientras más aire le metas a la campana, mejor. ¿Quién no ha escuchado eso? Métele harto aire nomás a la campana para que te saque todo. ¿No es cierto? Pero meterle tanto aire a la campana puede provocar problemas de turbulencia, puede provocar problemas de vortex, aire de vortex, y el riesgo de que se salgan esos gases hacia afuera y contaminar al usuario es alto. Entonces hay que tener un rango, delgada línea, digamos, entre eficiencia de entrada de aire y eficiencia de salida y bajo consumo eléctrico. Pero hoy día la campana además se lo exigen otras cosas. Ergonomía. ¿Cierto? La campana tiene que ser ergonómica si estamos trabajando parados más encima, arriba de esa, o sea, al lado de esa campana.
Por ejemplo, de altura regulable. Una campana de altura regulable. Tú la puedes bajar a 75 centímetros, la puedes subir a 110 centímetros para que pueda trabajar adecuadamente una persona. O sea, hasta eso hoy día ya está incluyéndose en las campanas. El espacio interior. Siempre necesitamos más espacio interior. Y por un hecho netamente de diseño, las campanas que nosotros tenemos, aquí a lo mejor ustedes han visto que yo trato de que la presentación sea más general y no focalizarme en el producto nuestro. Ya hablaremos, habrá tiempo de hablar del producto nuestro. Pero en este caso en particular quiero decir una característica del producto nuestro, que es muy diferenciador y que a lo mejor a ustedes les puede interesar. Lo tradicional que ustedes tienen es que las campanas tienen un borde lateral, ¿no es cierto?, donde están las válvulas de servicio, ¿no es cierto? ¿De cuánto es eso? 12, 15 centímetros, fácilmente. Además, súbale a lo mejor una grifería, 10, 15 centímetros más. Por lado y lado, ponte tú que sean 30 centímetros por lado y lado, más 10 centímetros son 40 centímetros. O sea, tú te compras una campana de 1,20 m y en realidad, ¿cuánto te queda por usar? 80 centímetros. ¿No es cierto? Una de las ventajas que tiene nuestro producto es que el borde, es que el servicio está abajo. Es mucho más ergonómico para la persona trabajar. Y segundo, el hecho de tener el servicio abajo, los laterales son solo de 2,5 centímetros. Entonces tú tienes 5 centímetros que pierde el exterior. Entonces una campana de 1,20 m, el espacio útil es de 1,15 m. Perfectamente puedes colocar un ventilador más, puedes colocar un baño térmico más, puedes colocar un agitador magnético más. ¿Sí o no? Y eso se hace mucho más cuando tienes campanas más grandes. 2,10 m, el útil es 2,05 m. ¿No es cierto? Es mucho mayor. Y hay otra cosa, que la de 2,40 m, por ejemplo, incluso tienes más espacio para poder colocar otra campana, porque si es 2,40 m, en una campana con los laterales estándares, te queda como que si fuese 2,10 m. Pero la de 2,10 m la nuestra es 2,05. O sea, te quita solo 5 centímetros. O sea que en el espacio podrías tener 30 centímetros de laboratorio más. Esas son algunas características en cuanto al espacio interior y el uso. La transparencia, yo creo que ya lo hablamos un poco. Hoy día la tendencia es esta, transparencia. Que las personas se puedan ver, que puedan comunicarse de una campana a otra. Que no sea un mueble estanco y que no puedes compartir con tus compañeros. Estás todo el día trabajando detrás de una campana y no ves a nadie. Entonces con el diseño se logra eso. Pero con el diseño también se logra la aerodinámica. Y la campana también se le está exigiendo digital. Ser digital también. Hoy día, por ejemplo, se diseñan campanas con cámaras térmicas y con cámaras normales. ¿Para qué? Porque tú puedes estar en tu laboratorio viendo cómo estás haciendo una titulación, viéndola desde tu oficina y comunicado con el teclado, puedes estar agitando. No, yo quiero que suba a 350 RPM ahora. O yo puedo aumentar un proceso de destilación. Es más, en la última feria analítica de Múnich, el Banner lanzó la campana digital porque hoy día ya ni siquiera tiene necesidad de tener un pHímetro. Tú conectas el pHímetro a la campana, el electrodo de la campana, y la campana te entrega el resultado en el computador. Coloca una sonda térmica en la misma campana, ya no necesitas el termómetro. La campana se transforma en un termómetro. Por fin la campana te va a entregar resultados. ¿Sí o no? Se transforma en un equipo analítico. Y ahora ya lo puedo justificar de otra forma. ¿Ya? Y eso es lo que se viene. Eso es lo que se viene. Que la campana también sea parte integral del laboratorio. Esta por ejemplo, agitador magnético, está conectado con una serial USB o una serial RJ45 y tú puedes desde el laboratorio ir aumentando o disminuyendo. Puedes conectar una bureta automática, por ejemplo. La bureta automática la puedes conectar a la campana y la campana te va a después dar el dato de cuánto fue el título.
conectado, por ejemplo, con un electrodo. Si es una titulación potenciométrica, perfectamente lo puedes hacer. Entonces, el diseño manda a la seguridad y la seguridad manda también al ahorro energético. Y ahí es donde está ese círculo hoy día. Ya no es solamente entre seguridad y diseño, sino que también está metido el ahorro energético hoy día, para que el usuario pueda ser más feliz. La pregunta es si es seguro. Esa es la gran pregunta. ¿Es seguro tu laboratorio? ¿Cuántas veces ustedes han entrado a un laboratorio y empieza a sentir ese picor en los ojos, en la nariz, ¿no es cierto? Y yo tuve un laboratorio hace muy poco tiempo, hace un par de meses en Colombia, donde entré y sabes que no duré 5 minutos. No duré, tuve 10 minutos, sé que era una cosa que me faltaba el aire, era tanto el olor a solvente que había adentro que no podía, y tuve que salir. Y claro, los analistas estaban ahí, felices, relajados, ¿no es cierto?, como si nada. ¿Ya? Entre paréntesis, es así como se descubrió el LSD. ¿Eh? Ustedes sabían que eran investigadores que estaban trabajando con estos hongos y la gente, el investigador en jefe se dio cuenta que cuando trabajaban con el hongo, toda la gente estaba feliz. Y cuando ya no estaba, y estaban todos enojados cuando estaban trabajando con el hongo. Entonces dijo, ¿qué pasó? Y empezó a buscar y ahí encontró el LSD. Y él pensó, dijo, yo voy a probarlo para ver cómo funciona. Pensó que era como la anfetamina, que era un compuesto que se conocía en ese momento, pero resulta que es 200 veces más potente que la anfetamina. Entonces tomó una dosis de anfetamina y el hombre duró como 2 semanas, tuvo 2 semanas más o menos sin ver la realidad. No, es increíble. Pero bueno, el tema es que yo he entrado al laboratorio y me incluyo en mis propios laboratorios donde yo fui jefe en algún momento en donde uno entraba. Cuando los Keldas se cortaba el agua, cuando hablábamos con el muchacho se cortaba el agua, los Keldas empiezan sin refrigerante y los Keldas empiezan a tirar el ácido, ¿no es cierto? Y yo empiezo inmediatamente a sentirlo. Y eso ocurre mucho en el laboratorio. Entonces, como gran medida, colocan mascarillas. Porque tú tienes que trabajar con mascarilla. Pero eso es anormal. En realidad en el laboratorio no deberías trabajar con mascarilla de este tipo. Eso es anormal. Tú deberías entrar a tu laboratorio y poder tener un ambiente sano y respirable. No podemos normalizar que se entre con mascarilla en un laboratorio. Entonces, normalmente lo que se ha hecho es que uno dice la velocidad de carga. ¿Ustedes han escuchado la velocidad de carga o la velocidad frontal dentro de las campanas como un parámetro de indicador de seguridad? ¿Lo saben o no? ¿Quién sabe eso? El CFA, la máquina. ¿No? Con ese término no, quizás tenga otro. Puede ser. O sea, con un anemómetro, Sí. tú mides Claro, cuánto CFA. aire está entrando y cuál es la velocidad de ese aire con el cual está entrando. ¿Ya? Esa velocidad de aire se ha estandarizado. Alguien por ahí, algún tecnócrata en un quinto piso de alguna institución gubernamental, puso que 0,5 era... Si tú tienes 0,5 metros por segundo de velocidad de carga, es una campana segura. ¿Ya? Pero eso es un número arbitrario. Y obviamente eso fue lo que tradicionalmente se ha dicho. Velocidad de carga es como un indicador de funcionamiento de la campana. ¿Ya? Pero desafortunadamente, con los estudios que hoy día se han hecho, con las distintas normas que han salido, se han dado cuenta que en realidad la velocidad de carga no garantiza nada. Es un parámetro más que tiene que evaluarse con distintos parámetros. De hecho, hay una institución en Estados Unidos que hicieron un análisis de las campanas que están instaladas en Estados Unidos y se dieron cuenta que entre un 30 y un 50% de las campanas actualmente instaladas no cumplen con, que cumplen con la velocidad de carga, 0,5 metros por segundo, pero no cumplen con la contención del gas, que eso es lo más importante. Después entonces se instaló un parámetro que es contención de gas. Lo que se hace es que se coloca gas hexafluoruro de azufre, que es un gas muy pesado, entonces muy difícil de ser extraído. Entonces se le da un desafío mayor a la campana. Entonces si lo extrae, entonces es un parámetro en donde te dice que, claro, la campana puede extraerlo. Entonces se colocan sensores en distintos lados de hexafluoruro de azufre y se echa a prender la campana, se inyecta ácido hexafluoruro de azufre en el interior y se determina si está o no está logrando extraer esos gases.
Ese sí ya es una prueba mucho más decidora, que junto con la velocidad de cara son parámetros que te podrían indicar. Entonces, el problema es que la velocidad de cara, al ser un parámetro que no necesariamente da garantía de funcionamiento, tú perfectamente podrías tener velocidad de cara distinta. Podrías tener velocidad de 0,4, de 0,5, de 0,3, de 0,2, ¿ya? Porque eso implica indirectamente ahí un ahorro energético, ¿ya? Entonces, si tú mantienes los 0,5 metros por segundo y quieres mejorar la contención del gas, normalmente lo que hicieron fue decir, no, entonces metámosle más aire. Metámosle más aire, porque si metemos más aire, entonces ahí nos aseguraríamos que aumente, o sea, que pueda garantizar la contención de ese gas. Pero resulta que meterle más aire a la campana consume más aire, consume más energía y también más ruido, porque al final de cuentas la campana es una flauta y empieza y por ende también, imagínate un motor más grande, más vibración, ¿ya? Y por ende más mantenimiento, ¿ya? O sea, todo mal al final, más costosa, más aire, y hay otra cosa, más aire que le tienes que inyectar al laboratorio para que te lo saque. Porque ¿qué es lo que ocurre? Si tú no le inyectas aire suficiente al laboratorio y tienes 3 campanas funcionando, ¿qué ocurre? Se hace un vacío. Entonces no puedes abrir las puertas. ¿Sí o no? ¿Cuántos laboratorios tienen que tener las puertas abiertas? O le colocan una celosía abajo para que pueda traer aire de otro lado. Pero resulta que eso también es riesgoso, porque te trae con todo del otro lado. Te puede traer contaminación también a tu laboratorio. Entonces tú tienes que lograr que el aire se focalice internamente y tú lo puedas lograr que tú puedas tener un laboratorio de presión negativa en un lado y un laboratorio de presión positiva en otro lado. Al mismo, separado por una pared, pero que cada uno se administre de forma separada. Entonces la aerodinámica entra en juego aquí. Pensemos en un avión, pensemos en un auto de Fórmula 1, pensemos en una bala, ¿no es cierto? Que ellos le aplicaron aerodinámica a esos diseños para que el aire sea más eficiente al pasar, ¿no es cierto?, por los sistemas. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque nos encontramos con esto. Muy buenos fabricantes serán, cada uno hace su negocio, cada uno hace lo mejor que puede, cumplirá ciertas normas, pero nos encontramos con este tipo de estructura. Mira, laterales rectos. Esto tiene una aerodinámica, sí, ok, pero limitada. Y eso está básicamente limitado también por la producción. Normalmente son planchas de metal que las van doblando. Entonces, por supuesto que no queda perfecto. No es un Fórmula 1, ¿no es cierto? Y entonces, esto es común. Miren el borde. Es común, recto, es muy común. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Tienes que meterle más aire todavía, porque cuando viene el aire aquí, choca y empieza a hacer vórtex y turbulencias. Entonces, imagínate, si tú tienes considerado que entre un 100% de aire, a lo mejor el 20% va a chocar acá y no va a entrar eficientemente. Entonces, tú necesitas más aire para contrarrestar esa barrera aerodinámica. Entonces, el diseño aerodinámico permite disminuir la velocidad de cara, permite volúmenes de extracción y costos de mantenimiento y mejorando la contención y seguridad. Miren el borde frontal, completamente aerodinámico. Esa es una patente de Balmer. El lateral, aunque no se nota mucho, no trajimos la caja, no la trajimos, ¿no? El lateral también, completamente aerodinámico. Y eso ayuda sin duda a disminuir los volúmenes, disminuir las velocidades, manteniendo la contención. Miren, por ejemplo, este perfil aerodinámico con una prueba de humo. Esta es otra prueba que se hace también
dentro de las normativas internacionales. Tira humo y ves físicamente cómo está extrayendo. Miren la manilla, una manilla aerodinámica también, que te permite pasar el aire eficientemente. Entonces, una campana bien diseñada, importante, diseño, eso ya no depende de ustedes, depende del fabricante, bien diseñada, bien instalada. Eso es el mayor, o sea, el otro día es chistoso porque fui a un cliente hace unos meses atrás y me decía que, bueno, el laboratorio tenía muy tóxico y no sé por qué estas campanas no funcionan. Yo me metí y dije, ¿y dónde tienen instalado el motor? A lo mejor está muy lejos. ¿Qué motor? No tenían motor. Tenían años las campanas sin motor. Entonces, es chistoso, pero es una realidad. Otros la instalan en los aire acondicionados, ¿cierto? Es una realidad. No, le dije yo, falta un motorcito para que traiga todo esto. Entonces, bien diseñadas, bien instaladas, junto con un adecuado programa de mantenimiento, tiene que hacerse mantenimiento. Puede. Y por eso digo puede y no garantiza ofrecer un grado sustancial de protección al usuario. Porque todavía, aunque cumplamos estas tres cosas, todavía pueden ocurrir otras cosas que no nos den garantía de que la campana funcione. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces el laboratorio, no, es que yo no me hago cargo de la campana porque es muy complicado. Efectivamente, son equipos mecánicos intrincados, con sofisticados controles, entonces que se haga cargo del área de mantenimiento, yo no me quiero hacer cargo. Porque son parte de un sistema de ventilación. Una implementación exitosa requiere el conocimiento integral de todos los sistemas. Imagínense unir el sistema de extracción de aire. No, a mí déjenme mi HPLC y mi cromatógrafo gaseoso que soy feliz, pero la campana yo no me preocupo. Claro, porque es complejo, si no es fácil la campana de extracción. Entonces resulta que se hace cargo el jefe de mantenimiento que no tiene idea de química y el laboratorista no la quiere ver, que es el que sabe de química, entonces nos encontramos con un problema. Sin ofender a mis amigos arquitectos, digamos, pero desafortunadamente aquí en Arquilab tenemos una empresa que ellos saben de laboratorio, conocen de laboratorio, y eso es una ventaja sustancial respecto a los proyectos que ustedes pueden tener. Porque a mí me ha pasado que yo he ido a una vez, hace ya varios años, unos 7 años atrás, que todavía estos proyectos todavía están dando, antes de pandemia, fui a donde el laboratorio es un centro de investigación muy grande, muy bonito, tiene 5 pisos, el 5.º piso solo laboratorio, tiene auditorio, tiene hasta un bosque nativo adentro, tiene un laboratorio de simulación antártico, es una cosa impresionante. Y resulta que yo lo quería ayudar al cliente, al grupo, porque son un grupo de clientes, y ¿sabes qué? ¿Por qué no hablar con el arquitecto? Entonces yo dije, ya, ok, el arquitecto se ubicó la obra, fui allá, el arquitecto me recibieron, muy simpático, todo, me dieron un cafecito y todo, y me mostraron el proyecto. Por supuesto, orgulloso del proyecto, porque realmente es un proyecto fantástico. Y aquí me mostraron, mira, aquí esta sala de no sé qué cosa, aquí esta otra sala de administración, aquí esta sala de... Y la última, aquí también, y aquí está el laboratorio. Y entonces, pero quiero ver el laboratorio. ¿Dónde están las campanas de extracción? Y el arquitecto me dijo, ¿qué cosa? ¿Qué es eso? O sea, un proyecto de laboratorio de 1500 metros cuadrados, al menos una campana de extracción tendrá. Me llamó al usuario, oye, las campanas de extracción no, es que todavía no la hemos diseñado, no la hemos visto bien. ¿Dónde están las duchas de emergencia? Ducha de emergencia, y hay que colocar, ¿es necesario? Sí, hay que colocar. Ya, no tengo si la ducha de emergencia. ¿Y dónde están le dije los cholos? De la ducha de emergencia, eso siempre me preocupa, son campanas de extracción, ducha de emergencia, y el último que no me acuerdo. ¿La ducha de abajo? No, es que la hoja está... No, almacenamiento de productos químicos. Eso. Almacenamiento de productos químicos. ¿Dónde están las bodegas de almacenamiento de productos químicos? De abajo de los muebles, ¿no? No, está equivocado. Entonces el proyecto de laboratorio, desafortunadamente,
el arquitecto tradicional que no tiene ese grado de especialización lo deja para el final. Entonces se preocupa de una linda oficina, se preocupa de una linda entrada, se preocupa de una linda recepción y de una espectacular oficina de gerente general, pero desafortunadamente el laboratorio lo deja para el final. Y porque realmente espera que en algún momento se abran los astros y se alineen los planetas y alguien le ayude, digamos. ¿No es cierto? Sí, eso es lo que ocurre, desafortunadamente. Y por eso que hoy día nosotros con Balner nos encontramos con un grupo de gente que conoce el laboratorio aquí en Perú. Y eso es sumamente importante para el desarrollo. Por lo menos, por ejemplo, en Colombia, hoy día nosotros estamos insertos en la sociedad también de arquitectos. Hoy día los arquitectos nos llaman. Porque, claro, también saben que muchas veces no conocen, pero cuando ya saben que hay algún especialista de laboratorio, por supuesto que te empiezan a llamar y uno feliz de ayudar y cooperar en este tipo de proyectos. Entonces, ¿cuáles son los sistemas que están involucrados en una campana? Primero que nada, la sala. La sala es la que define qué tipo de tubería, qué ventilador, qué motor, ¿no es cierto? Cuántos difusores de aire tú les vas a colocar. Es la sala la que determina. Entonces, primero que nada, tienes que saber bien la sala, ¿ya? O sea, me ha tocado que un hospital grande inaugurado recientemente, son 4 o 5 campanas y resulta que todos los ductos los montaron en ductos de acero laminado recto, cuadrado. Y con curvas todas cuadradas. Y ya está todo montado, y así ya está todo estucado, y no se puede hacer nada. Los procesos diferentes, no es lo mismo, ya lo hemos conversado, no es lo mismo radiactivo, polvo, biológico, corrosivo. Los elementos de captura, tenemos distintos elementos de captura, o sea, la campana es la principal, sin duda, pero también hay brazos focalizados, hay para absorción atómica, hay canopy, hay muebles para residuos que también están conectados al sistema, hay armarios de seguridad conectados al sistema, hay ventiladores de muebles, hay encerramientos, o sea, todo y cada uno le da 50 metros cúbicos, 30 metros cúbicos, 150 metros cúbicos. Entonces finalmente no es solo la campana que te quita aire, sino que todo el sistema te quita aire. Tú tienes que regularlo eso también. La ductería. ¿Cuántos codos? ¿Cuán largo? ¿Qué material? Muchos ocupan PVC hidráulico, porque pero el PVC hidráulico, ¿cómo lo pegas? Con gomita. Lo pegas con pegamento y resulta que el ácido se carcome el pegamento y después pasa un año o menos, incluso tienes que andar cambiando la ductería porque no sirve y se chorrea el ácido y empieza. Entonces tú tienes que ocupar polipropileno, que es un material mucho mejor. Ni pensar en ductos de acero, por favor, ni pensar. El ventilador, ¿qué tipo de ventilador? No es lo mismo tener un ventilador directo que un ventilador con curva. Esto en Perú es necesariamente. O montado en una pared. Los controladores, hay dampers, hay válvulas que abren, cierran, todo eso tiene que estar ecualizado. Los sistemas de tratamiento de aire, se le coloca filtros secos, scrubbers, voladores de gases, pueden ser lavadores de gases para un solo equipo montado en la misma campana, o pueden ser ya scrubbers mayores que puedan tener conexión a 3, 4, 5, hasta 7 campanas, hasta 13 campanas. Aquí en Callao tenemos un sistema con 13 campanas montadas. Y los usuarios. Aquí los usuarios también es cierto. Si tienes todo controlado y el usuario abre la ventana del laboratorio, se te descompensa todo. Si el usuario, porque está trabajando y el aire aquí le da mucho frío y le colocan una cinta adhesiva y lo tapan, se te descompensa todo. No digan que no existe, digamos, eso es así. Y el usuario genera turbulencias. El usuario es el que genera turbulencias. Entonces, no siempre es posible trabajar con la guillotina cerrada. Muchas veces hay que trabajar con la guillotina abierta. ¿Qué pasa si esas personas pasan por detrás? Van a generar turbulencia en el interior de la campana y potencialmente pueden salir los gases tóxicos. Entonces, equipo en la zona de trabajo. Si pones mal los equipos,
tránsito operario, ventana o puerta abierta, difusores tapados, todo eso puede ser culpa del usuario. Y por más buen sistema que tengan montado, no funciona. La zona de trabajo interior, tú no puedes trabajar en los primeros 15 centímetros, tienes que trabajar en esos 15 centímetros posteriores para poder permitir que los patrones de flujo de aire, porque van a ser de esa forma, aquí va a haber un vórtex. O sea, va a entrar aquí, va a haber una turbulencia y va a salir. Si tú estás trabajando aquí, esa turbulencia va a ser aquí y el riesgo de que salga es mucho mayor. Nuevamente la normativa. Un poco, básicamente lo mismo. Tenemos la ANSI, la SRAE, y en el caso de Europa tenemos la 14175 y la 14470, que es de inflamables, de productos químicos, almacenamiento de productos químicos. Aquí una interesante porque en realidad en rojo es donde están los países que principalmente trabajan con Ashwagandha, y en amarillo en realidad trabajan, les da lo mismo trabajar con una u otra, y en azul son los que trabajan con la norma europea. En Australia trabajan con la norma australiana, así que no digo nada. La CEFA 1, este documento lo pueden descargar de internet, está disponible. Esto es una recomendación para todos los usuarios, para los arquitectos, para los ingenieros, planificadores, para los fabricantes, sobre todo las campanas. Te definen distintos tipos de campanas y te detallan cómo es una u otra. Nada más, eso es todo, ¿ya? De hecho, CEFA dice un disclosure, dice: CEFA no garantiza, certifica ni asegura la seguridad o rendimiento de ningún producto probado, instalado o operado bajo esta recomendación. Es como, yo no me hago cargo de nada. Chiquitito el disclosure que saca. Bueno, pero la CEFA igual trabaja con, o sea, recomienda a la Ashwagandha 110, que ya esta es una norma ANSI. Pero esto es una norma también especifica métodos cuantitativos y cualitativos para evaluar la contención de las campanas de gas. Esto es Estados Unidos, y muchas veces nosotros estamos trabajando con imagino que habrán escuchado las RAE 110, si es que han contratado a alguna persona que les vaya a hacer las pruebas, ¿ya? Ahora, las RAE 110, ojo, que es una prueba destinada a la fabricación, no es el trabajo en terreno, es fabricación, es una prueba para los fabricantes. Ahora, de que esto te sirva para evaluar el funcionamiento cuando ya está instalada es otro tema, pero principalmente para fabricantes. Y ahí hay distintos tipos de campanas que te sugieren, por ejemplo, o sea, están definidas para las campanas convencionales. CAB es volumen de aire constante. Las de bypass, no quiero hablar de eso, después podemos hablar de cuál es la diferencia entre bypass y convencionales. La de audio auxiliar también es de aire constante, pero esta de aire auxiliar, de hecho, la CEFA no la recomienda porque es muy peligrosa. Y la de volumen variable, que es otro concepto donde está principalmente enfocado el tema económico. Esta es la campana tradicional que ustedes conocen. No sé si cuántos de ustedes tienen esa grillita arriba de la campana. Esa es la grilla bypass, ¿ya? Es buena y es mala al mismo tiempo, porque si tienen mucho aire metiendo, el riesgo, sobre todo el riesgo de que se te salga el aire por esa grilla, es muy alto. Sobre todo cuando estás trabajando con productos calientes, porque la velocidad de un producto químico caliente es distinto a un producto a una temperatura ambiente. Entonces el riesgo aumenta cuando trabajas con productos calientes. De hecho, una bypass no deberías ocupar en productos calientes, porque si no, ahí es donde se produce el problema. Básicamente, ya me estoy metiendo en hoja. Básicamente lo que ocurre es que la grilla arriba cuando tú tienes la guillotina arriba, tapas esa grilla. El aire entra todo por delante. Cuando la bajas, la grilla se va abriendo, cuando bajas la guillotina. Entonces el aire que tú entras todo por abajo, entra por arriba. Entonces ahora lo que ocurre es que la velocidad de cara se mantiene constante. Porque si tú no tuvieses esa grilla arriba, si la bajaras, la velocidad aumentaría cualquier cantidad porque no tienes de dónde sacar aire que es el mismo que tiene que entrar, que es constante. Entonces ese aire tanta cantidad de aire a tan alta velocidad es peligroso porque provoca turbulencias que te puede sacar.
Y aquí está la norma europea, que tiene 8 apartados, y la 1 es vocabulario, así que da lo mismo. La 2 vendría siendo como la CEFA 1 que les dije yo, en donde aparece los materiales de construcción, las dimensiones, la seguridad de guillotina, la alarma. Otro punto importante, la 1425 habla de alarmas, la CEFA no habla de alarmas. La parte 3 habla sobre los métodos de ensayo. Este vendría siendo como la RAE, cierto de ellos, el CIVI. También es para fábrica. Y requiere otra cosa. Requiere que los fabricantes, nosotros, tengamos una sala de ensayos para poder ensayar la campana que estamos diseñando, pero solamente cuando nosotros creamos una nueva campana. ¿Entienden? Por eso que las RAE, si alguno de ustedes han visto algún documento, no, mi certificado de ASRAE dice 2017. Entonces usted dice, no, pero mándame algo más nuevo, no me van a aceptar. Si yo necesito algo del 2020, por último 2023, pero no 2017. Incluso hay otros más antiguos. ¿Ya? Pero es que como el certificado ASRAE es de fabricación, entonces te van a mandar el documento cuando fabricaron la campana, no cuando la están. Si cambian, si el modelo era el 53B y ahora van a ser un 53C, entonces ese